Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal, Santo Debo Ser, en el cual estamos compartiendo nuestras catequesis en temática espiritual, hablando sobre todo en este tema que estamos desarrollando sobre el curso de introducción a la demonología. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Vamos también a invitarles a que visiten nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, donde estamos compartiendo nuestros temas de índole litúrgico, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde va a encontrar material riquísimo de tipo apologético y bíblico. Vamos a invitarle también a que visite nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. De vez en cuando estamos poniendo algún material que le puede ser de utilidad para su formación cristiana. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres un Dios justo, bueno y misericordioso, un Padre compasivo para con nosotros, tus hijos. Señor, queremos pedirte tu luz, tu gracia y tu Espíritu Santo para este momento de formación. Concédenos el discernimiento necesario y suficiente para comprender las temáticas que aquí se nos imparten. Te pedimos que los ruegos de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos asistan para alcanzar de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. En tus manos ponemos, divino Señor, toda esta jornada formativa, que se haga en nosotros según tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labore concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado desarrollando dentro de este curso de introducción a la demonología la cuestión sobre el infierno, y estamos explicando respecto a este tema diversas cuestiones para comprender esta realidad, este estado espiritual, y así poder también conocer un poco mejor lo que es el destino de los condenados, de los ángeles caídos. Ya hemos abordado la temática desde lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a continuar desarrollando este contenido desde lo que nos comparte el padre Jorge Loring en su obra Para Salvarte, que es la enciclopedia del católico, como él le titulaba. Algunas ideas que hemos venido ya desarrollando pueden profundizarlas en nuestras sesiones anteriores para los que nos estén viendo a partir de este video. Continuamos
abordando esta realidad y nos dice el padre Jorge Lorín, en el infierno no es posible el arrepentimiento. Lo mismo que en el cielo no es posible pecar. Recuerden que ya en la Escritura Jesús nos decía que en el cielo no entra nada manchado. Nada manchado entra en el cielo. Entonces, en el cielo es imposible pecar. Igualmente, en el infierno es imposible que se dé el arrepentimiento y ya hemos dado las razones de esta idea. ¿Por qué no se pueden arrepentir ni los demonios ni los condenados? Ya han rechazado toda gracia que Dios pudiera enviarles para que ellos hicieran este cambio, esta conversión, este camino de retorno a Dios. Se cierran, se niegan a estas gracias y por ende se les hace imposible el arrepentimiento. Los bienaventurados del cielo se sienten tan atraídos por el amor de Dios que el atractivo del pecado les deja indiferente. Han contemplado la maravilla de un Dios que se manifiesta, de un Dios que se les muestra totalmente perfecto, maravilloso, que con solo el contemplarlo quedan saciados todos los deseos del corazón del hombre. Y es tal esa experiencia que nada se le puede comparar, nada se vuelve atrayente ya para los santos, para los ángeles, nada que no sea Dios. El hombre que disfruta de la visión del Creador ya no puede dejarse arrastrar por un bien creado. Desgraciadamente, mientras estemos en esta carne, todavía nos dejamos atraer por las ilusiones de la materialidad, por lo banal de las realidades materiales, queridos hermanos. ¿Cuánta gente pierde el cielo, la gracia de su salvación eterna, por hacerse adicto al dinero, adicto a la lujuria, adicto a un sinfín de cosas? Porque el hombre confunde los placeres de los bienes materiales, que son placeres efímeros, momentáneos y a veces necesarios, con lo que es realmente su fin final, su fin real, su felicidad verdadera. Y entonces echan a un lado la bienaventuranza eterna por abrazarse a un bien temporal, por abrazarse a un placer pasajero. Cuidado con eso, queridos hermanos. Dios es infinitamente justo y no puede quedar indiferente ante las maldades que se hacen en este mundo. ¿Cómo van a estar lo mismo en la otra vida el asesino, el ladrón, el egoísta y el vicioso con el honrado, caritativo, que luchó toda su vida por agradar a Dios? ¿Cómo? Si estos primeros no se arrepienten, no piden perdón, no cambian, pues no pueden compartir el mismo lugar. Y aunque llegasen a compartir el mismo lugar, lo experimentarán en distinto grado, cosa que también ya hemos explicado. Dios en su bondad va a dar también a cada quien lo que desde su amor haya buscado. Quien amó los bienes de este mundo, quien amó la perversidad, quien amó el pecado, pues es lo que va a recibir, es lo que va a obtener. Pues como advierte la Escritura, quien ha sembrado vientos cosechará tempestades. Por eso Dios, en su infinita justicia, así como es grande y bondadosa su misericordia y su amor por nosotros, así también lo es su infinita justicia, va a dar a cada quien lo que cada quien se merece, lo que cada quien ha buscado, ha anhelado y ha procurado. Por eso el juicio de Mateo capítulo 25, donde aparece Jesucristo, es una repartición. Vengan aquí, benditos de mi Padre, dirá a los de su derecha. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Apártense de mí, maldito, le dirá a los de su izquierda. Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber. ¿Cuándo hicimos esto contigo? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Una fe que se pone por obra a través del amor, como dirá San Pablo, la fe actúa por la caridad, según la carta de los Gálatas, pues va a dar por fruto también bondad y amor. Pero yo no puedo esperar cosechar en la otra vida un buen fruto si mi semilla ha sido la maldad, el egoísmo, el pecado.
Evidentemente, tiene que haber de forma necesaria un castigo para tanta injusticia, nos lo dice la lógica. Tanto crimen y tanta maldad, como queda en este mundo sin castigo, necesitará también en el otro lado, en el otro mundo, en el momento final, cuando el Señor dé a cada cual lo que merece, pues un castigo. Pero hay que hacer una diferencia acá, cuando hablamos de castigo. ¿Dios castiga? Sí, la Escritura nos dice que sí. Hoy se ha puesto muy de moda decir que Dios no castiga. Claro que castiga. Dios castiga, pero el castigo de Dios, entendido desde la Escritura, siempre tiene un fin pedagógico. Hay una diferencia entre el castigo divino, que tiene esa finalidad, que procura en el hombre un bien mayor, que permite una situación de malestar o una situación difícil, una situación a veces un poco incomprensible para el hombre, pero que busca su corrección, que busca su buen caminar, que busca enderezar ese mal camino. Es muy distinto ese castigo divino al autocastigo, que es consecuencia de la fijación en un modo de existencia totalmente contrario a la voluntad de Dios, que va por el camino del mal. Ese es el infierno. Es un autocastigo. ¿Y por qué digo un autocastigo? Porque uno está eligiendo una forma de sufrimiento que al final no tiene nada que ver con la pedagogía. Una forma de sufrimiento donde no se va a procurar un cambio de mentalidad, de actitud o de conducta, porque no es posible el arrepentimiento en ese estado. Sino más bien es un castigo que va a ser consecuencia directa de las malas decisiones tomadas, de las malas elecciones, del abrazar lo que es contrario a la bondad, al bien y a la felicidad. Entonces, el dolor viene por la propia elección realizada por uno, por el propio rechazo a Dios. Y cuando uno conoce lo que ha rechazado, el bien supremo, ahí cae en conciencia del mal que significó elegir voluntaria y libremente aquello que era contrario a Dios nuestro Señor. En ese momento no es consciente. Entonces, hay una gran diferencia, muy abismal. El castigo de Dios en esta vida es necesario. Tiene un sentido muy profundo, muy terapéutico, que reviste una dimensión de un padre que es amor y que busca la salvación de sus hijos. Es bíblico. Y es muy distinto, repito, a ese autocastigo, a ese castigo autoimpuesto por el hombre que elige algo contrario a su verdadero fin. El temor al infierno, queridos hermanos, el temor al infierno no es nunca el mejor motivo para servir a Dios. Mucha gente busca de Dios o cree en Dios precisamente por esta razón, una razón muy equivocada. Porque no quieren irse al infierno, porque no quieren condenarse, porque no quieren experimentar el fuego del infierno, porque no quieren ser torturados, como muchos se imaginan, por la eternidad. Entonces sirven a Dios en un tipo de relación al mejor estilo de un contrato, donde se fijan los lineamientos del pacto entre ambas partes y se dice, bueno, Dios me dice estos son mandamientos, yo lo cumplo, lo voy a cumplir para tenerlo contento y que no me castigue. Una relación totalmente equivocada, una relación que distorsiona realmente el fin por el cual Dios se ha relacionado con el hombre, por el cual ha creado al hombre, que es el amor. Nunca el miedo puede ser la base para una relación auténticamente interpersonal, auténticamente libre, real, ¿no? Y este es el problema de muchos cristianos hoy en día, que presentan ante otras personas este tipo de relación con Dios. Y entonces nadie quiere una relación así. ¿Para qué voy a querer conocer a un Dios que si yo no cumplo con sus caprichos me va a castigar en el fuego del infierno? Mejor vivo así como estoy sin conocerlo, piensan algunos. Porque hay cristianos que les muestran un rostro desfigurado de la relación con Dios, un rostro desfigurado de la fe, un rostro desfigurado de la iglesia.
Entonces, ese es un problema grave. Nunca el miedo es el mejor motivo para servir a Dios. Al contrario, es mucho mejor servirle por amor, como un Padre nuestro que es. Por amor, servirle, entregarnos. Pues por amor Él nos ha creado, por amor nos ha redimido, por amor entra en contacto con el hombre y por amor continúa enviándonos su gracia en cada momento. Entonces, el amor es la razón real, el camino auténtico por el cual nosotros podemos conocer, amar y servir a Dios y en ello encontrar nuestra felicidad verdadera, nuestra salvación eterna. Porque el amor, como dirá San Agustín, ama y haz lo que quieres y quieras, nunca va a procurar el mal del otro. Lógico, como ya he dicho, hay que diferenciar lo que entendemos por amor, porque muchos entienden por amor simple y sencillamente dar satisfacción a sus instintos más bajos, complacer sus deseos desviados. Eso no es amor, queridos hermanos. Es una autocomplacencia, es un tipo de satisfacción, pero no es amor auténtico. Porque algo que no procure el bien del otro, algo que atenta contra el bien del otro, no es amor real. Puede aparentar ser amor, pero no es amor real, queridos hermanos. No es amor real. Pasa como en esas situaciones de pareja donde una persona dice amar a la otra, pero la engaña, le da maltrato físico, verbal, psicológico incluso, la golpea y le dice te amo y la persona dice es que me ama a su manera. Eso no es amor. Es una pantomima muy mala de amor, pero no es amor real, porque ahí donde se le está provocando un mal, y un mal terrible a la otra parte, ahí no hay verdadero amor. Ahí no hay verdadero amor. Entonces, es mucho mejor servir a Dios por amor, conociéndolo como un Padre, como el Padre nuestro que es. Miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, pero Dios los alimenta a su tiempo. Miren los lirios del campo, no tejen, no hilan, y Salomón en todo su esplendor no se pudo vestir como uno de ellos. Pues no dará mucho más el Padre que está en el cielo a sus hijos que lo aman. Entonces, Dios es nuestro Padre y tenemos que conocerle como tal. El problema es que cuando no lo conocemos como Padre, no nos podemos relacionar con Él como Padre y no llevamos entonces un camino de fe que nos permita experimentar su amor de Padre y llevarnos a servirle por amor, sino que tenemos una imagen distorsionada de Dios, una relación distorsionada de Dios que nos hace tener un caminar de fe totalmente distorsionado, donde nos movemos más por el temor, por el miedo a la condenación, por el miedo al castigo, que por el amor a Dios nuestro Señor. Ni siquiera en el camino de la fe debemos movernos por el premio eterno del cielo, que porque Dios nos promete el cielo, sino por puro amor de Él. El cielo es añadidura, hermanos. El cielo es añadidura. Nosotros somos tan miserables que a veces no nos bastará el amor de Dios, dice el padre Jorge Lorí. Y conviene que tengamos en cuenta el castigo eterno, porque también es una realidad. Y Cristo nos lo avisa para que nos libremos de él. A veces, por desgracia, por nuestro egoísmo, por nuestra forma de concebir el mundo, nuestra cosmovisión muy subjetiva, se hace necesario el tener presente esta realidad, el castigo del infierno, como una forma también de poner un alto a ciertas cosas que podríamos hacer si no tuviéramos conciencia de que existe la realidad de este castigo eterno. A veces se hace necesario, pero hay almas que no necesitan estar pensando en el castigo eterno para amar a Dios y servirlo y buscarlo, que por el hecho de conocerlo como Padre y entrar en esa relación tan íntima, se entregan totalmente a Él sin reservas y buscan hacer su voluntad por el mero hecho de agradarle porque le aman, pero no por miedo. Se oye decir de labios irresponsables: hoy a la juventud no le interesa la religión del miedo o de las seguridades, porque hay gente que cataloga el hablar sobre el infierno y sobre estas verdades últimas, que son a veces tan terribles,
pues catalogan a estas personas que predican de estas cosas como los infundidores de miedo o de la religión del miedo, del terror, del temor, y que no sé cuánto. La misma gente que opina así es la gente que tiene una visión distorsionada de la fe, que te dice que el Dios del Antiguo Testamento es el castigador y el Dios del Nuevo es el Dios amor, como que el mismo Dios del Antiguo Testamento no fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento. Cuidado, estas personas que atacan a quienes advierten sobre la verdad del infierno, sobre el castigo eterno, sobre el conducir su vida bien. Cuidado, cuidado con los que atacan así. Esta misma gente no se da cuenta de algo. Cuando hablan de religión de miedo o de inseguridad, dice el padre Jorge Lori, todo depende. Tener miedo a cosas irreales es de idiotas. Así lo dice el padre Jorge Loring con esas palabras. Tener miedo a cosas irreales es de idiotas. Pero cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Así dice el padre. Ustedes lo han visto en sus prédicas al padre Jorge Loring. Si no, busquen sus videos en YouTube, ¿verdad? Con ese lenguaje tan coloquial se expresaba. Tener miedo a cosas irreales es de idiotas. Como que yo anduviera creyendo ahí en el coco y que alguna de estas leyendas o mitos de nuestros pueblos que me va a salir ahí en la noche. No, esas son cosas irreales. Sería idiota yo andar creyendo eso. Pero dice, cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Es decir, ay, no, así viviendo mi vida, Dios es misericordia, Dios me ama, yo voy a continuar haciendo lo que se me da la gana, al final Dios me va a perdonar. Tener esa actitud tan irresponsable me hace a mí un imbécil, dice el padre Jorge. Lo mismo, repite, buscar seguridades ficticias es de idiotas. ¿Cuánta gente vive buscando falsas seguridades? De hecho, en la Biblia de Jerusalén, el capítulo 5 del libro de Siráside aparece con ese subtítulo, ¿verdad? Sobre las falsas seguridades. Falsas seguridades que buscan muchas personas en las riquezas, en las concepciones erradas, etcétera. Buscar seguridades ficticias es de idiotas. Pero despreciar seguridades reales y preferir inseguridades es de imbéciles, vuelve a decir el padre. Entonces, despreciar realidades, seguridades reales, la seguridad que nos da la fe, el camino de seguir la palabra de Dios, el dejarnos guiar por la divina revelación. Esas son seguridades reales y mucha gente desprecia la sana doctrina porque es un lenguaje duro, difícil de entender, pero que es necesario ser predicado. Pasa como cuando Jesús en el capítulo 6 de San Juan da el discurso del pan de vida en un lenguaje que es un poco duro para el pueblo de Israel, y los mismos israelitas lo dicen. Pero ¿qué lenguaje es este? ¿Qué lenguaje tan duro? ¿Quién podrá entenderlo? Y empezaron a darle la espalda a Jesús, y los 10,000 que habían comido ahí, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, unos 10,000 aproximadamente, se fueron y abandonaron a Cristo por la dureza de las palabras en el mensaje que comunicaba. Pero no porque las palabras fueran difíciles de entender y el pueblo se estuviera yendo, Jesús relajó el mensaje. No. Al contrario, continuó diciendo estas palabras, continuó manifestando la verdad del evangelio que él proclamaba, y quienes estuvieron dispuestos a escucharlo y a conocerlo, descubrieron el tesoro del evangelio, el tesoro del reino. Lo mismo decimos ahora, queridos hermanos. A veces estas palabras sobre el infierno, sobre estas realidades, son duras y a la gente no le gusta escucharlo porque están acomodados a su vida de pecado, relajados en su comodidad, de una vida desordenada. Y les choca que le digan estas cosas, pero hay que decirlas. Continúa el padre diciendo, la doctrina sobre el infierno podríamos sintetizarla así. En primer lugar, que el Nuevo Testamento afirma que el destino de los justos y el destino de los impíos en el estado escatológico son diversos. En el estado escatológico, a algunos no les suena esa palabra. El término escatológico viene del griego, ¿verdad? Eschaton, eschatos, que significa último, y logos, estudio, ¿no? El estudio de los fines últimos. En el vocabulario cristiano, este término escatón designa aquellas realidades definitivas que trascienden la historia humana.
Es decir, la resurrección de los muertos, el juicio divino, el cielo, la felicidad eterna con Dios o la condenación eterna en el infierno. O sea, al hablar de escatología o de lo escatológico, nos referimos a esas realidades últimas del hombre. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla que en ese estado final del hombre, pues unos estarán en el cielo, otros en la condenación eterna. Apártense de mí, maldito, vengan a mí, bienaventurados. Jesús mismo nos lo deja ver. En segundo lugar, que el elemento más característico del estado escatológico de los justos es estar con Cristo. Los justos, ese será su fin, la bienaventuranza eterna, estar con Cristo, ver a Dios cara a cara. De modo paralelo, la nota más esencial del estado escatológico que corresponde al impío, al pecador, al que no tiene piedad, esa piedad es amor para con Dios, impío, la nota más característica es el rechazo del Señor, es decir, la privación de estar con Dios. No van a poder estar con Él, la pérdida de Dios. En tercer lugar, la situación de condenación se describe como un estado de sufrimiento. Es otra de las notas características sobre el infierno. La condenación implica un sufrimiento. Ya veremos cuando hablemos de las distintas penas qué tipo de sufrimientos son los que se experimentan en el infierno. Y por último, una cuarta característica, se insiste en la eternidad del sufrimiento del condenado. El infierno, queridos hermanos, es eterno, es eterno. Es decir, no va a tener final, va a ser por los siglos de los siglos. Así que cuidado con esto, queridos hermanos, cuidado con esto. El concepto de eternidad se opone al concepto de tiempo, que supone un antes y un después. El tiempo, eso es, un antes y un después. El devenir de las cosas. La eternidad supone una duración ilimitada, una permanencia interminable. Una imagen que puede ayudar a entender la eternidad, según el padre Jorge Loring, es un reloj pintado ahí en la pared, marcando las 9 en punto. Es un reloj, marca el tiempo, pero está pintado en la pared. Por mucho que esperemos, nunca señalará las 9:05. Siempre estará señalando el mismo momento. Marca un tiempo, pero un tiempo que no tiene un antes ni un después, sino que permanece. Una permanencia interminable. Sufrir así, imagínense, por todo esa existencia y esa permanencia interminable, es algo que no nos cabe en la cabeza. El concepto de eternidad nos aproximamos intelectualmente a él, pero el concepto de eternidad nos sobrepasa, no lo podemos entender por muchas imágenes que usemos en nuestra mente o muchas ideas que le demos a nuestros pensamientos para tratar de comprender la eternidad. No logramos aproximarnos totalmente a lo que eternidad significa o lo que hemos tratado de representar con esta palabra, eternidad. La idea de que al final todos se salvan, ¿verdad? Que es una idea que tienen algunos por ahí con la falsa interpretación de la misericordia de Dios. La idea de que al final todos se salvan por aquello que dice San Pablo en la Escritura, precisamente en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa idea requiere explicación para que no se dé a malos entendidos. Sí, Dios tiene ese deseo. Dice. Hay que distinguir entre el deseo de Dios. Dios quiere que nos salvemos todos y la decisión absoluta del Señor. El verbo utilizado aquí por San Pablo no implica eficacia absoluta, que porque Dios desea que todos se salven, ya todos se van a salvar, sino que expresa una voluntad de Dios que respeta la libertad de los hombres. Recuerden que si existe salvación eterna y condenación eterna, es porque en el ser humano
hay la posibilidad de elegir lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Si no, fuéramos autómatas, creados por Dios con un programa instalado y que ya no podemos hacer nada distinto de aquello para lo que estemos programados. Y por tanto, no habría ni salvación eterna ni condenación eterna. Estos dos conceptos, estas dos realidades no podrían existir, porque solo habría el fin para el cual estaríamos programados. Pero Dios no nos creó así, como máquinas programadas, ¿no? Nos dio capacidades, intelecto, libertad, voluntad. Y al dotarnos de esas capacidades, nace la posibilidad de obrar lo bueno u obrar lo malo, de salvarnos o condenarnos, de amar o de odiar. El infierno existe, no porque lo quiera Dios, queridos hermanos. Dios no quiere el infierno. El infierno existe porque el hombre libre puede optar contra Dios. Y cuando opta contra Dios, cuando elige una realidad contraria, ahí experimenta el infierno. Cuando irremediablemente y de forma irrevocable el hombre fija su existencia en una conducta contraria a Dios, contraria a la voluntad de Dios, en un escoger algo contrario a su bien absoluto, a su bien supremo, ahí el hombre experimenta la realidad del infierno. No es necesario que sea una acción explícita del hombre. Se puede negar a Dios implícitamente con las obras de la vida, como lo hacen muchos. Dicen, sí, yo creo en Dios. Ay, Diosito bueno, me libre de no sé qué. Pero al final de cuentas, toda su vida es un gritar a los cuatro vientos que nada quiere que ver con Dios, nada quiere que ver con el cielo, porque su vida dice de eso. Imagínense un ejemplo tonto, pero que siempre suelo poner en mis prédicas respecto a esto. ¿Cómo es posible que alguien diga que quiere pasar la eternidad en el cielo, pero le molesta, le incomoda, le estorba, se le hace imposible pasar una hora con Dios aquí en la tierra, una vez a la semana, el día domingo en la Santa Misa? Quiere pasar amando a Dios la eternidad entera, pero no puede rezar 10 minutos en su casa todos los días, tan siquiera. Son cosas contrarias. Son cosas totalmente contrarias. Entonces, esto hay que tenerlo presente, queridos hermanos. El hombre de hoy vive en una contradicción continua en su vida. No es necesario que optemos contra Dios a través de una acción explícita. A veces podemos optar en contra de Él, podemos negarlo, podemos rechazar su voluntad implícitamente con las obras de la vida, con nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestros desórdenes morales. Si negamos la posibilidad del hombre para pecar, suprimimos también la libertad del hombre. Si el hombre no es libre para decir no a Dios, tampoco el hombre sería libre para decirle que sí. Por ende, la posibilidad de optar por Dios incluye también la posibilidad de rechazarlo. El gran misterio del infierno es que aunque Dios desea la salvación de todos los hombres, nosotros somos capaces de condenarnos. Nosotros somos capaces de condenarnos. Así podemos decir en positivo lo mismo, que aunque Dios desea la salvación de todos los hombres, nosotros somos capaces de salvarnos también. Dios desea el cielo y somos capaces de salvarnos, aunque Dios no desea la condenación del hombre, podemos condenarnos, porque somos capaces al tener libertad, voluntad y intelecto. Pero cuidado, no olvidemos que Dios nos ha creado libres y quiere que nos comportemos como tales, como seres libres, pero no una libertad que Dios la ha dado como un caballo desbocado para hacer lo que se dé la gana, en una especie de libertinaje. La libertad auténtica se expresa cuando nosotros sabemos encaminar nuestra potencia de modo tal que busquemos el bien real y el bien no solo propio, sino el bien de los demás. Yo soy libre para hacer lo que quiero, pero si con mi libertad
con mis acciones, yo estoy dañando al otro, esa ya no es verdadera libertad. Recuerden que la libertad no es absoluta. La libertad no es absoluta, porque mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. No puedo atropellar los derechos de los demás, no puedo atropellar la libertad ajena. Pues yo soy libre para expresarme, para actuar, pero si en esa expresión, si en esa acción, yo causo un mal, un daño físico, moral o del género que sea, yo estoy también atropellando el derecho del otro, yo estoy buscando el mal del otro. Cuidado con esto, porque este es el grave problema que existe hoy en un malentender la libertad y hacerla pasar por libertinaje, donde yo puedo hacer lo que se me dé la gana y nadie me tiene que decir nada. Discúlpeme, pero eso es una utopía. En ningún lugar existe. Todos los países, por muy liberales que sean, están regidos por normas, por leyes. Y ahí se cuarta la libertad de uno hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué esas leyes tienen por fin ordenar la capacidad del hombre de manifestar su libertad de forma tal que en esta manifestación no cause un daño a los demás y se pueda vivir en un orden social, en una armonía que permita el progreso, que permita el bien común, el bienestar, la calidad de vida, etcétera? Entonces, las leyes tienen esa finalidad. Igual Dios nos presenta un programa de vida a través de su Hijo en el discurso de la bienaventuranza, en el Sermón del Monte. Nos presenta también un programa en el Decálogo de los 10 mandamientos, por medio de los cuales, tanto la bienaventuranza como el Decálogo, Dios nos propone una guía que si la vivimos, podemos experimentar mejor nuestra propia libertad y hacer un mejor uso de la misma para con los demás y para con nosotros mismos. Eso hay que entenderlo perfectamente. Dios nos ha creado libres y quiere que nos comportemos como tales. Negar la posibilidad de condenarnos es negar la libertad del hombre. Es anular al hombre mismo, negar esa posibilidad. Sin esta posibilidad, el hombre ni siquiera sería verdaderamente hombre, porque una característica esencial del hombre es esta, su libertad, que es propia de su identidad como ser humano, como ser intelectual y librevolente que Dios lo ha creado. Por tanto, afirmar que existe el infierno es tomar en serio la libertad del hombre, es tomarla en serio porque sabemos que toda acción tiene una reacción, que hay actos con consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia, sea bueno o sea malo. Entonces, afirmar la existencia del infierno es tomar en serio esta libertad, una libertad que puede escoger mal, una libertad que puede equivocarse, una libertad que puede estar mal orientada. Dios ofrece la salvación, queridos hermanos. No la impone, repite el padre Jorge Lorín. Dios ofrece la salvación, no la impone. Aquí está el reino de los cielos. ¿Quieren el reino de los cielos? Tómenlo. Arrebaten ese reino ustedes. ¿No lo quieren? Ustedes se lo pierden. Ustedes eligen una cosa contraria. Yo les presento el sumo bien. Es que es la única posibilidad que hay, el sumo bien. Aquí la realidad es esa, lo bueno y lo malo. Son las dos únicas posibilidades, no hay más posibilidades. Si hubiera un tercer camino, Jesús nos hubiera hablado de esos otros caminos, de esas otras posibilidades, de esas otras realidades. Pero no existen, querido hermano. Y no forcemos las cosas para intentar crear cosas que no existen. Porque hay gente que quiere forzar la escritura, las palabras de Jesús, para crearse estados o caminos intermedios que no existen, que son utópicos. Queridos hermanos, dejémonos de tonterías y de jugar con nuestra fe, con nuestra vida y nuestra salvación eterna. Las cosas o son o no son. O son o no son. No hay un camino intermedio. Una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma dirección, en el mismo sentido. No se puede. El infierno, por tanto, es el respeto de Dios por la última voluntad del hombre. La voluntad que manifiesta esa libertad del ser humano y que es regalo de Dios. Recuerden, esas tres potencias del alma son regalos divinos. Entonces, el infierno viene a ser ese respeto de Dios por la elección de nuestra voluntad que se ha fijado en una manera de ser que es contraria a Dios.
Si tú, querido hermano, libremente elegiste el pecado, mientras tú no te retractes, Dios te respeta y simple y sencillamente te dejará vivir aquello que tú escogiste. El pecado tiene su consecuencia y la consecuencia es negativa. Es que, hermano, yo no puedo esperar pasarme el cuchillo por el dedo y que no me corte, sino como que pasara magia, no sé, que me naciera otro dedo, que saliera una flor de ahí. No puedo esperar. Yo sé que si me corto necesariamente voy a sangrar, puedo amputarme el dedo. Es de lógica. Pues igual pasa acá. Si yo escojo el pecado, ya se me ha dicho, la consecuencia del pecado es la muerte, es la condenación. Si yo lo escojo, ya está el resultado, yo ya sé cuál es. Si lo escogía, sea lo que tengo que atenerme. Pero mucha gente quiere el pecado, pero quiere anular la consecuencia y quiere hacerse una idea distorsionada de lo que va a obtener. Dice, sí pequé, pero no quiero condenarme. Entonces, ¿para qué peca? ¿Para qué peca? Es como que yo quisiera ir a Australia, pero me monté en un avión que vaya para España, para un lugar diferente. No puedo esperar llegar a Australia yéndome ahí a España. Para viajar a Australia tendría que tomar otro avión desde España y otros lados. Pero no, si yo quiero Australia, tomo la ruta que me va a llevar a Australia. Pero mucha gente quiere llegar a Australia yéndose a España. No, no. Yo voy para allá. Tengo que tener claro qué medidas voy a tomar, qué camino voy a tomar para llegar a ese fin. No quiero tener esta consecuencia, pues evito aquello que la ocasiona. Evito la causa de ese efecto. No quiero el infierno, no quiero la condenación eterna. Evito lo que lo provoca, el pecado mortal. Si tú libremente elegiste el pecado, mientras tú no te retractes, Dios respeta tu decisión. Y como con la muerte se acaba tu libertad, no cambiarás eternamente lo que escogiste hasta el final. Dice el padre Jorge Loring. No recuerdo dónde leí este pensamiento, dice él. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque los otros, las demás personas, lo más que pueden hacernos es quitarnos la vida terrena. Un asesino me mata, lo más que puede hacerme es quitarme la vida terrena. Pero solo nosotros mismos podemos condenarnos al infierno eterno. Eso ya queda en mí, si me salvo o me condeno. A mí me pueden matar, pero si actué y amé como Dios nos invita a hacerlo, pues mi salvación está segura. Por eso dijo Jesús, no teman a quien pueda matar el cuerpo, dañar el cuerpo. Teman más bien a aquel que pueda arrojar cuerpo y alma al infierno eterno. Dios como justo juez te va a dar lo que tú cosechaste, lo que tú sembraste. Te va a dar la cosecha de esa siembra. Entonces, ten presente esto. Dios te va a dar lo que te mereces. El hombre es libre para elegir el bien o el mal. Pero si bien somos libres para elegir lo que se nos antoje, jamás podremos decidir las consecuencias de nuestra elección. Porque la consecuencia ya está implícita en el acto que nosotros cometemos. Lo que les decía, yo no puedo esperar cortarme el dedo y que al cortarlo nazca una flor, no. Yo sé que al cortarme lo que va a pasar es que voy a sangrar, que me pueda amputar ese dedo. Eso es eso no puedo decidir yo que sea diferente, ¿no? Entonces, cuidado con nuestras elecciones. Hasta ahí lo que el padre Jorge Loring tenía para comentarnos en su obra Enciclopedia del Católico para Salvarte. Vamos ahora a continuar desarrollando esta temática del infierno con las palabras del padre Fortea. Volvemos a la Suma Demoníaca, este tratado de demonología y manual de exorcista con el que venimos trabajando en este curso. Vamos a concatenar las ideas que hemos desarrollado desde el catecismo y desde la obra del padre Jorge Loring con las que nos presenta ahora acá el padre Fortea en la Suma Demoníaca. Siempre hablando de este tema de la libertad del hombre, que miremos un poco lo que sucede, se pregunta el padre Fortea.
Se pregunta el padre Fortea. ¿Solo se condenan los que quieren? ¿Solo se condenan los que quieren? El hombre es libre, entonces yo quiero condenarme, me condeno, no me quiero condenar, entonces no me condeno. No. Es que nadie quiere condenarse voluntariamente, queridos hermanos, responde el padre Fortea. Nadie. Son nuestras acciones, nuestras decisiones que se manifiestan en esas acciones, las que nos excluyen de la bienaventuranza eterna. De la misma manera que nadie quiere pasar sus años de vida sobre la tierra sumido en el odio y el deseo del mal al prójimo. Aunque hay gente así, ¿verdad? De hecho, hay gente que así, en un momento de su vida, se fija en este tipo de actitud. Pero una persona cuerda, sana y bien ubicada, pues nadie quiere vivir en el odio, en ese sufrimiento interno, porque el odio hace experimentar un tipo de sufrimiento a la persona que lo experimenta, que está en esa condición de odio. De la misma manera, también hay gente que será excluida, no porque quiera excluirse, sino porque sus propias acciones le excluyen. Son sus acciones, sus elecciones, su vida que está fijada en una conducta contraria a la voluntad de Dios, en una conducta que al final le lleva a su propia perdición, a que le termina fijando en el infierno y excluyendo del amor de Dios. Es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, queridos hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El amor, que nos amemos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. La voluntad de Dios es el amor, la salvación del hombre. Hacer lo que hay que hacer y estar donde hay que estar. El bien real, esta es la voluntad. Entonces, cuando nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios, estamos actuando en contra del amor, estamos actuando en contra del bien, estamos actuando en contra de aquello que realmente nos permite realizarnos como personas. Por eso es que es algo malo. No es que estamos diciendo que la voluntad de Dios es como que Dios te amenaza y si no haces esto, entonces te condenas. No. Dios no te amenaza. Dios te presenta el plano de la condenación como una realidad a la que tú puedes acceder por tu propio pie cuando escoges hacer daño al otro, cuando escoges hacer el mal, cuando escoges dañar. Esto es lo que se nos pone delante. Asimismo, se pregunta en paralelo a esta cuestión, pues el padre Fortea se pregunta, ¿puede uno condenarse por pequeños pecados? Porque también esto lo tenemos que aclarar. Hay mucha gente que piensa que, o tiene una visión distorsionada de Dios donde lo imagina que está como espiándonos a ver en qué cosa fallaste para decirte, pecaste, vas al infierno. Ya, metiste, vas al infierno. Ya, no sé, le fallaste a alguien, vas al infierno. Y tienen una visión de Dios donde contemplan al Señor de esa manera. No lo conocen como padre. Entonces se pregunta el padre Fortea, ¿puede uno condenarse entonces por pequeños pecados? Y responde diciendo, indudablemente no. No puede uno condenarse por pequeños pecados, pero va a desarrollar la idea. La condenación eterna es algo tan terrible, tan espantoso, que solo por graves pecados puede uno perder el fin último de la existencia. Por eso va a decir la Escritura, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte, que son faltas, pero que no son faltas graves. Es la distinción que hace luego el Catecismo de la Iglesia Católica. Quienes no lo han leído, vayan al Catecismo, consulten qué es pecado venial y qué es pecado mortal. Esta gente que piensa que Dios está ahí viéndonos y esperando cualquier errorcito para mandarnos al infierno, son personas que ni siquiera han leído el Catecismo, que se hicieron su primera comunión, pues yo creo que ni atención ponían a la hora de la catequesis. Porque estas ideas para el católico están claras. Hay una distinción real entre pecado venial y pecado mortal. Pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte, como dice la Escritura. Ahora bien, cada pecado, por pequeño que sea, nos recuerda el padre Fortea, es un paso hacia otro pecado mayor. Recuerden también lo que decíamos en las reglas de San Ignacio. Nemo repente fit pésimo. Recordando las palabras de San Bernardo, nemo repente fit pessimus. Nadie se hace malo de repente, nadie se hace malo de la noche a la mañana.
Quien hoy roba un banco, empezó robándose un caramelo, empezó robándose el cambio, el vuelto de la mamá cuando iba a la tiendita, a la venta. Empezó por pequeñeces, con pequeñas cosas, cometiendo pequeñas y llegan a grandes cosas malas. Igual para las virtudes. Nadie es pacientísimo si no empieza a ser paciente desde muy temprano o en cosas pequeñas. Nadie desarrolla esas virtudes heroicas de la noche a la mañana. Nadie se hace bueno, nadie se hace santo de repente. Podemos decir también, en paralelo a la frase de San Bernardo, nadie se hace malo de repente, igual nadie se hace santo de repente. Pues así nos dice el padre Fortea, cada pecado, por pequeño que sea, es un paso hacia otro pecado mayor. Cada pecado, por ínfimo que sea, es un paso en dirección a la condenación. Nadie puede decir, pecaré solo una vez y después no lo volveré a hacer. No, nosotros damos cuenta que decimos, no lo vuelvo a hacer y no terminar de decir la frase cuando ya está volviendo a hacerlo. ¿Cuánto nos pasa? Lo experimentamos, nos acercamos a la confesión, prometemos en el propósito de enmienda un cambio y al ratito vemos la miseria de nuestra condición de pecador, de nuestra naturaleza imperfecta, que nos pasa lo de Pablo, pensamos el bien que queremos hacer y terminamos haciendo el mal que no deseamos, porque somos débiles a veces, o somos flacos, diría San Ignacio, en hacer sacrificios y oponer resistencia a las tentaciones. No, se nos hace más fácil irnos de boca. Tenemos una debilidad en nuestra voluntad y por eso es que pedimos la gracia del Espíritu Santo que haga desarrollar en nosotros la virtud de la templanza para dominarnos y poder así orientar nuestra fuerza, nuestras energías hacia lo bueno y no lo malo. Se puede, sí, porque aunque la carne es débil, como dice la Escritura, en ese mismo versículo continúa diciendo, pero el Espíritu es fuerte. El Espíritu es fuerte. No nos echemos a morir, luchemos, hermano. Cada pecado que cometamos, por muy pequeño que sea, debilita la voluntad. Cada falta oscurece un poco más nuestra inteligencia. Los grandes pecados no existirían sin los pequeños. No existirían sin los más chicos, querido hermano. Cada pecado, por leve que sea, es una locura. Supone un paso hacia el precipicio. Cada pecado que nosotros cometemos da la sensación de que la lucha contra los pequeños pecados sea una cruzada propia de celosos curas y devotas monjas. Y que por el contrario la gente normal pudiera vivir en una alegre inconsciencia, en una feliz libertad. Eso sí, absteniéndose de lo grave. Pero una forma de pensar que va en esa dirección es un error. Todos, desde el momento en que somos conscientes de que existe la divinidad, debemos ser conscientes de que existe la posibilidad de la eterna exclusión del goce de esa divinidad. Y por tanto, desde ese momento, debemos recapacitar de que lo pequeño nos prepara para lo mayor. Pequeñas obras de caridad nos preparan para gozar de la caridad de Dios. Pequeños pecados nos están preparando también para sufrir la desdicha de la condenación eterna. Cada paso en sí mismo considerado es muy pequeño, pero si hay un precipicio detrás de un pequeño paso hacia ese abismo, es un peligro muy grave. Cada pecado no solo debe ser considerado en sí mismo, sino además como un peligro para males mayores. En el conjunto de la existencia, cada pecado contemplado nos ayuda a ver que un paso malo tras otro malo nos puede llevar al precipicio de la condenación eterna. Ojo con esto, no seamos desprevenidos, no tomemos las cosas a la ligera, queridos hermanos. No tomemos las cosas a la ligera. O sea, hay que ver que las malas decisiones, las malas elecciones nos llevan a la condenación. Ahora vamos a ver otra cuestión que se pregunta aquí el padre Fortea sobre la muerte eterna, que al final es también hablar un poco sobre el camino de la condenación. ¿Qué es la muerte eterna? Se pregunta el padre Fortea. Un espíritu, como un alma, es indestructible. El espíritu es indestructible, no sufre,
razonamiento, no sufre desgaste, no puede ser dividido. El espíritu no puede morir, el ser humano tiene un espíritu inmortal. Los ángeles, igual los ángeles caídos, son inmortales. Cometamos los pecados que cometamos, seguirá existiendo por más que queramos morir. La vida no huirá del alma, no huirá del espíritu. Pero lo que queremos decir con la expresión de pecado mortal o muerte eterna y expresiones similares es que la vida sobrenatural de un alma o un espíritu sí que puede morir, queridos hermanos. La vida sobrenatural sí puede morir. Es el tipo de muerte que entró en el mundo con el pecado original. La muerte a la vida sobrenatural. El pecado mortal acaba con la vida sobrenatural. Acaba con esa vida. El espíritu sigue existiendo, pero con una vida meramente natural. La voluntad y la inteligencia con todas sus potencias siguen operando. Pero ya no hay vida de la gracia. El espíritu, en cuanto a la gracia, está como un cadáver. El que esté en pecado mortal y el que persiste en ese pecado mortal se está cerrando a la gracia totalmente. Por eso rechaza la gracia de arrepentimiento que Dios envía y se termina condenando. Esta expresión podrá parecer hiperbólica, pero es exacta. El hecho de que el espíritu, en cuanto a la gracia, es como un cadáver. El espíritu que peca mortalmente es como un cadáver inanimado, inanimado por la gracia santificante. Desde ese momento solo vive para la naturaleza y por su naturaleza. Su espíritu está desprovisto de sobrenaturaleza. Y desde el momento que la gracia ha dejado de vivificar un espíritu, sucede lo mismo que con un cuerpo que ya no está vivificado por un alma. Comienza la corrupción. Por eso hay que cuidarse de las elecciones que hacemos, porque nos pueden llevar a los pecados mortales y los pecados mortales a esta corrupción. Así como un cuerpo comienza a transformarse en corrupción, se descompone, así el espíritu comienza a corromperse en la medida en que su voluntad vaya cediendo. Son muchos los hombres que viven solo para la naturaleza de su ser, olvidando completamente su sobrenaturaleza que Dios le daría gustoso. El nivel de corrupción, hermanos, varía mucho según la persona, pero si pudiéramos asomarnos a los espíritus de algunos de ellos, veríamos que son verdaderamente cadáveres, que expiden una fetidez exactamente como la del cadáver descompuesto desde hace tiempo. Almas malolientes, había santos que Dios le daba esta capacidad de poder oler el pecado de las personas. Se acercaba a un gran pecador, a estas personas que tenían este carisma, y la persona no resistía, se apartaba, el que tenía el carisma, porque decía que la persona emitía un hedor a podredumbre, y es por el pecado pudre el alma por dentro, me lleva a la condenación, a la fetidez. El pecado, hablamos de que deja un mal olor. Por eso es que también mucha gente dice, ahí cuando el demonio está actuando, se está manifestando en un lugar, experimenta un olor fétido, la presencia de tanto pecado. Ahora nos presenta la pregunta el padre Fortea. Bueno, ¿y cuál es el proceso que lleva a una persona a esa muerte eterna, que al final será su condenación por siempre? Dice la Escritura, cita a Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Cada uno es tentado por su propia pasión, viéndose arrastrado y seducido. Después la pasión, cuando ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, cuando llega al final, alumbra a la muerte. El apóstol Santiago, en 2 versículos, describe con una increíble profundidad, de principio a fin, el proceso hacia la muerte de un alma y a su posterior condenación. El pecado no se produce ni porque sí, ni de golpe, ni es algo que
abruptamente cae ante nosotros de modo súbito, sin que tengamos culpa. No, sino que es todo un proceso que es el que describe el apóstol. La traducción del griego de estos dos versículos debe ser muy esmerada para no perder los matices que hay en los verbos, dice el padre Portea. El proceso descrito es el siguiente. Primero están las pasiones que engendra al pecado, el cual se va gestando, y este pecado que se gesta da luz, nace como tal. Y ese pecado vuelve a comenzar otra gestación que al final da luz a la muerte. De una cosa deviene la otra, una es consecuencia de la otra. La imagen de una mujer gestando en su vientre durante meses a un niño es imagen de la persona que gesta en su interior la iniquidad, la maldad, el pecado. El pecado es cierto que aparece en un momento dado, en un momento concreto. Un segundo antes no hay pecado, un segundo después sí lo hay. Pero ese pecado se produce, sale a la luz porque antes ha habido una gestación previa. Y así como en el mundo de la zoología, cuanto más larga es la gestación, más grande es lo que se da a luz. Así también en el campo de lo espiritual, cuanto mayor es el pecado, más larga es la gestación que es necesaria para dar ese paso. Aquí está la respuesta a esta pregunta que tantas personas se hacen de cómo es posible que tal persona haya cometido tal o cual barbaridad o tal pecado tan terrible. ¿Cómo es posible? Ninguna barbaridad moral aparece sin un proceso. Proceso que está oculto a los ojos de los demás. Nadie se lo imagina. Por ejemplo, con estos jóvenes que han cometido asesinatos en sus escuelas. Nadie se imaginaba que el jovencito tal, aquel niño que parecía inocente, iba a desatar aquel infierno, aquel terrible suceso y a matar con un arma a sus compañeros. Nadie. Pero ahí había algo en su interior que se estaba gestando por las causas que fueran, pero se estaba gestando dentro de él el odio, la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, podemos poner miles de ejemplos al respecto. Ninguna barbaridad moral aparece sin un proceso que está oculto a los ojos de los demás, pero que se va desarrollando en el interior de la persona. El apóstol Santiago usa el verbo dar a luz, porque verdaderamente el pecado ha tenido previamente a la gestación una concepción. La seducción y la voluntad actúan como el espermatozoide y el óvulo, queridos hermanos. La seducción de la tentación y la voluntad que se inclina a esa seducción, ahí se concibe el pecado. La pasión trata de abrirse camino, de penetrar en la voluntad, pero si ésta no la acoge, la seducción queda estéril, no produce nada. Mientras la voluntad se cierre, ni miles de espermatozoides lograrán penetrar en el seno de la voluntad. Pero si la voluntad coge la seducción, se produce la concepción del pecado. Aún así, el pecado puede ser eliminado, pero si el pecado no es eliminado, se reproducirá. El pecado engendra más pecados. Pecado engendra muerte, no vida. Muerte, no vida. Si el pecado no es eliminado, se reproducirá. El pecado engendra más pecado, se reproduce, aumenta en cantidad, cambia cualitativamente hacia peores faltas, faltas que me llevan a la condenación. Si el primer pecado tiene detrás de sí un proceso previo, también el pecado que se deja vivir comienza un nuevo proceso. Proceso que lleva a la muerte del alma, y la muerte del alma lleva a la muerte eterna, al infierno. El alma invadida por el pecado es como un alma muerta, pues no tiene vida sobrenatural dentro de sí. Y el alma muerta
decide permanecer hasta el final en ese estado de corrupción, y eso lo llevará a la muerte eterna, a la condenación. Conocer todo esto nos lleva, queridos hermanos, a valorar más la acción sobrenatural de la gracia divina, que en cualquier momento de ese proceso, mientras no se haya producido ya la muerte eterna, puede vivificar el alma. Por eso nos podemos arrepentir, podemos buscar el sacramento de la reconciliación, podemos pedir perdón. Si lo hacemos, matamos ese desarrollo del pecado en nosotros y permitimos que la luz de la gracia ilumine nuestras tinieblas y nos dé la vida. El perdón de Dios no solo es perdón, sino vivificación para el alma. Y lo dicho aquí para el pecado y las pasiones vale, solo que al revés para la gracia y la virtud. La vida en Cristo es un proceso, una vida que se desarrolla. Igual hay que dejar que se engendre en nosotros la gracia, la virtud, para que vaya gestándose la salvación eterna de nuestra alma. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dejar hasta ahí esta sesión, respondiendo a esa pregunta, ese interrogante interesante sobre la muerte eterna, sobre la condenación eterna. Y ya luego en la próxima sesión, que sería la cuarta sobre el infierno, espero en Dios, cerremos ya este capítulo para continuar el desarrollo de los temas sobre el demonio. Esto está concatenado, era un tema necesario, teníamos que tocarlo y por eso lo estamos desarrollando en estas distintas sesiones. Les recuerdo suscribirse y activar la campana de notificaciones de este canal, si aún no lo han hecho. Santo debo ser. Visitar también nuestros otros dos canales, igualmente la invitación es a suscribirse, si lo desean. Nuestro canal Creo Señor Yo Creo, sobre doctrina católica y misterio de fe sobre liturgia. Visitar y seguir nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Los enlaces los tienen siempre en la descripción de cada video. Muy bien, ahora abrimos los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si hay algún comentario en YouTube. Pueden comentar ahí en la cajita de comentarios, nos escriben su pregunta, su interrogante, sus palabras. Nosotros aquí les podemos dar lectura. Igualmente los que están conectados a través de Zoom, si quieren comentar o preguntar algo, pues pueden hacerlo en este momento. Hermana Naipe, ¿hay algún comentario en YouTube? No, no hay ningún comentario. Muy bien. De los hermanos que están participando acá en el en vivo en Zoom. ¿Qué les parece este proceso que nos lleva a la condenación? ¿Algo que comentar al respecto? No me digan que están con pena, ¿verdad? Recuerden que dice el dicho que no es tonto el que pregunta, sino que tonto el que no pregunta. Así que ustedes pregunten o comenten, ¿no? No tengan pena, que para eso estamos acá, para aprender. ¿O les pareció muy complicado lo que vimos hoy? Bueno, como dice el otro dicho, parece que se les comió la lengua el gato. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, aprovechen que este tiempito es para ustedes, para poderlos escuchar y para poder retroalimentar también al grupo. ¿Nada, queridos hermanos? ¿O están silenciados sus micrófonos? Si están silenciados. Buenas noches, Walter. Aquí está nuestra hermana. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Soy Elizabeth de la Ciudad de México. Hermana Elizabeth, qué gusto. Siempre una alegría escucharle. Igualmente, gracias.
que a mí se me hizo muy, muy interesante esta sesión de hoy. Desafortunadamente cayó una tormenta por acá por su casa y me venía el internet. No sé si me está escuchando bien ahorita, Sí, le pero, escucho. pero dentro de todo lo que pude escuchar de corridito, qué interesante fue. De algún modo, pues lo sabemos esta situación, pero nos hacemos bien tontitos, nos gusta hacernos tontitos, que es diferente. Nos hacemos los idiotas, en palabras del padre Jorge Loring. Pues sí, es que es una realidad. Vamos a la reconciliación y más nos tardamos en decidirnos a ir que en lo que ya estamos otra vez, si no es con los actos, ya por lo menos con el pensamiento ya estamos cayendo otra vez, Sí, desafortunadamente. Y hay mucha gente que se niega a ir a una confesión, a buscar un sacerdote por pena de que incluso hace años, tengan años de no haberse confesado y ahora lo que les da es pena. Yo a quienes he conocido que me dicen eso, les digo, pues ve con un sacerdote que no te conozca, ¿no? Y cuál pena, finalmente, pues sí, Dios sabe todo lo que has hecho, te conoce mejor que tú mismo, pero hay que ir a ofrecer ese acto, porque precisamente es reconciliarnos con Él, es buscar su perdón. Y sí, sabemos que hay que hacerlo bien y trabajar más bien en no volver a caer en eso que se está confesando, porque si no, ¿qué chiste tiene de estar yendo vuelta y vuelta a estar con la misma situación? Más bien si hay un patrón repetitivo, una repetición es algo que hay que trabajar, lo creo yo. De hecho, lo vi en un canal que se llama Mundo Católico, que hay un patrón que hay que tratar de identificar para poderlo solucionar, porque puede venir de nuestra niñez o incluso de nuestros ancestros, pero es importantísimo que nos confesemos, que aceptemos la situación que traemos cargando y de verdad que se siente uno aliviadísimo de la carga que le dejamos a nuestro Señor, porque nada es nuestro, todo nos lo ha dado el Padre. Lo único de nosotros, pues sí, son los pecados. Y qué mejor así que es. entregárselos cuando no queremos ya cargarlos o no podemos, ¿no? Y pues estar cerca de Él, tratar de estar lo más posible en gracia y trabajar día a día, que es bien difícil, más no es imposible. Y sí sé, con mi día a día, que nunca nos va a dar algo con lo que no podamos, Así es. porque así es Así de es. amoroso y misericordioso. Claro que sí, hermana. Gracias por su comentario. Recuerde siempre que queda el video ahí en la plataforma, en YouTube, para que no se preocupe si no le agarró bien el internet a causa de la tormenta, pues siempre va a estar disponible el material para que usted pueda verlo cuando sea el tiempo oportuno. Y sí, pues precisamente no recuerdo qué santo es el que decía aquella frase, si alguno de ustedes lo sabe, me lo dice. El demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve para confesarlo, ¿verdad? Entonces mucha gente está atada a una situación de pecado porque esta realidad humana de la vergüenza se nos presenta tan tangible en el momento en que tenemos que buscar la confesión y entonces no queremos confesarnos porque tenemos pena, porque el sacerdote nos conoce, etcétera. No, hermanos, quítense esa vergüenza. El cura está como administrador de una gracia divina, el perdón de Dios. No está interesado en saber qué haces, qué no haces, por qué lo haces. No, porque esa no es su función, no es su deber, no es su trabajo, estar metiéndose en la vida ajena. Está para administrarte el sacramento, está para auxiliarte, para darte palabras y consejos que te ayuden a guiar tu vida, pero no para estar ahí averiguando meticulosamente las situaciones de esos pecados que te llevaron a ese pecado. El problema es que muchas veces no sabemos confesarnos y pensamos que confesarnos es ir a contar la historia de lo que nos llevó al pecado y no el pecado. Y por eso es que nos da vergüenza, porque hay que contarle hasta el más mínimo detalle al sacerdote y no es así. Padre, mire,
no sé, robé, miré pornografía, fui adúltero, fui impaciente, pero no hay que ir, es que mire, padre, fíjese que por esto y vas y contás todo el rollo. No se trata de echar rollo, se trata de ir con una actitud humilde, humilde. El soberbio no reconoce su pecado, el humilde lo reconoce y reconoce que es vergonzoso confesar ese pecado precisamente porque sabe que hay un mal detrás ahí. Pero es necesaria la confesión para obtenernos de Dios esa misericordia, ¿no? Y como usted apuntaba, pues sí, hay situaciones que nos hacen caer de forma repetitiva. Hay ciertos patrones de conducta que hay que identificar y el origen de este patrón de conducta. Y más que los ancestros, porque eso ya de los ancestros viene ya de la teología protestante que se ha metido con esto de la sanación del árbol genealógico, etcétera. Hay que identificarlo en la vida de uno, ¿sabes? En la vida de uno mismo. Vamos a ver si un día le pedimos al padre Claudio, a Fray Claudio, que nos hable a profundidad sobre este tema que anda muy en boga, sobre todo en muchos grupos de carismáticos, el de la sanación del árbol genealógico, los pecados intergeneracionales, como le llaman algunos también. Vamos a aclarar ese tema en su momento. Pero bueno, Eso sí ahorita sería muy bueno, hermano. Fíjese que sí, ahorita que está tocando el tema, bueno, qué bueno que lo dije así, para que ya me quitara esa idea de la cabeza. Y además, pues sí, tocar el tema con el fray, sí. porque ahorita está, como dice, está muy en boga Muy en boga y nos entenderlo puede bien, llevar. para entender bien eso, qué significa, qué es lo que realmente cargamos, cuál es, para entender la diferencia entre la predisposición genética y lo que es esta mentalidad de las personas que piensan que estoy atado a un pecado por culpa de mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, no, cosas que hay que corregir, ¿verdad? Y que están entrando mucho en la iglesia. Pero bueno, eso será tema de otra sesión y esperamos que en esa sesión nos acompañe Fray Claudio. Me encanta él cómo expone esa temática. Vamos a invitarlo a petición de ustedes, le voy a decir, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes quieren saber más del tema. Entonces, sí, lo importante y que apuntamos es identificar esos patrones de conductas negativas que han degenerado en vicios en nuestra vida espiritual y que nos llevan a estar permanentemente en una situación de pecado que nos hace sentir nuestra miseria, que nos hace sentirnos impotentes, incapaces, y poder acercarnos a la confesión con un propósito de enmienda real, poniendo nuestra lucha en las manos de Dios. No son nuestra fuerza más la fuerza de Dios, la que nos va a ayudar a cambiar, pero nuestra fuerza sola siempre va a caer, siempre va a caer. Recuerden, San Pablo oraba, le he pedido por 3 veces a Dios que me quite este aguijón y el Señor ha respondido, mi gracia te basta, Pablo. Confiarnos a la gracia del Señor. Pero aquí creo que lo importante es eso, darnos cuenta de que Dios es un Padre rico en misericordia, que no se deja ganar en misericordia para aquellos que lo buscan con sincero corazón, con una actitud de cambio, de arrepentimiento y con ese deseo de ser santos, que es el deseo que debe estar latente en el corazón de todos nosotros los cristianos. Muy bien, Y gracias no por su justificarnos. participación. No justificarnos, es que siempre estamos en esa actitud como de justificar nuestros pecados, nuestras decisiones, siempre estamos metiendo ahí alguna excusa, por lo general una excusa. Ya, pecaste, elegiste mal, tú sabías que estaba mal, lo quisiste hacer al final, tú lo hiciste por mucha provocación que hayas tenido, al final es decisión tuya. Ni todo el infierno junto puede hacerte pecar si tú no lo quieres, si tú no lo quieres. Muy bien, Elizabeth. Muchísimas gracias. De verdad que siempre Gracias, nos hermano. enriquecen y nos retroalimentan tus palabras. Gracias. Buenas noches, hermano Walter. Le habla Bueno, Doris de Florida. ¿Cómo está? hermana Dori, qué gusto oírla. ¿Cuánto tiempo? Sí, yo sí tengo una duda, una pregunta más bien. Una Sí. persona, digamos, que se deja llevar y comete pecados mortales, como un asesino, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso? Ahora, si la persona se arrepiente, ¿cuál es el proceso de salvación o de sanación de esa persona? Porque no es inmediato, ¿no? Después de cometer un pecado tan grande. Si la persona se arrepiente, entiendo sí que el Señor te perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento de corazón, ¿no?
pero esa es mi duda. ¿Cuál es el proceso de sanación y de poder salvar su alma, verdad? Muy bien, hermana. Sí, como apuntábamos aquí con el proceso de condenación y las palabras finales que leíamos del padre Portea, nos dice, la salvación también es un proceso que se tiene que seguir. Y el primer paso siempre es la conciencia de pecado, darse cuenta que he cometido algo malo, que he ofendido a Dios, que he quebrantado una ley. Si no existe esa conciencia de pecado, tampoco pueden hacer el arrepentimiento. Porque si yo no sé que he hecho algo malo, yo pienso que está bueno, pues ¿de qué me voy a arrepentir? No pueden hacer el remordimiento, no pueden hacer el arrepentimiento, no pueden hacer esa búsqueda de querer resarcir el daño cometido. Entonces todo empieza con esa conciencia de que he obrado mal. Después, así igualmente, cuando he tenido esa conciencia, va a ir dándose ese proceso del remordimiento en mi conciencia, que me va a estar haciendo ese llamado a mi interior, esa voz de Dios me va a hablar a través de la conciencia, me va a estar haciendo ese llamado a un cambio, a reconocer que he fallado, un reconocimiento que no solo es decir, bueno, me equivoqué, sino un reconocimiento que me hace ver mi situación, que el pecado que he cometido no ha dañado solo al otro, sino que me ha herido a mí también, ha herido mi relación con los hermanos, con la sociedad, con mi familia, que he causado un mal que no solo es a la persona concreta a la que asesiné, sino a todo el conjunto de personas involucradas en ello. Mi familia que sufre por mi situación, su familia que sufre por la pérdida del ser querido, etc. Entonces, todo un proceso que empieza por la toma de conciencia. Luego, cuando ya se ha madurado este remordimiento, nace el deseo de arrepentirse y de sanar o de resarcir por ese daño cometido. Y se buscan los medios para hacerlo. Quienes no son personas de fe, pero que tienen conciencia del mal que hicieron, buscan de una u otra manera devolver un bien a la sociedad por el mal que han hecho, y entonces se convierten en personas que andan obrando la caridad, que buscan transmitir un mensaje, que buscan apoyar alguna fundación, que buscan hacer el bien a los demás. Si son personas que conocen de Dios, empiezan por buscar la ayuda del sacerdote, la dirección espiritual y la confesión para poder encaminar su vida de forma tal que puedan resarcir este daño. Y lo van a hacer también por el camino de la caridad, porque cuando yo mataba a alguien, yo no le puedo devolver la vida. Yo no le voy a devolver a aquella familia de la que arranqué, arrebaté a ese ser querido, no le voy a devolver al ser amado, pero sí puedo obrar el bien a las demás personas. Entonces, mi testimonio se puede convertir en una forma en que cambie la vida de otras personas, realizar acciones concretas que me lleven a salvar la vida de muchos, la lucha contra el aborto, por ejemplo, el trabajar en una institución para salvar jóvenes de la droga o para atender personas que quieren suicidarse. Es decir, miles de formas en que se puede realizar una acción concreta que manifieste un propósito real de conciencia de pecado, de cambio y que busque esa sanación interior, ¿no? Hay personas que necesitan mucho tiempo para perdonarse a sí mismas por el daño que cometieron. A veces buscan el perdón de las personas heridas y lo obtienen. Y ese perdón a veces les resulta más fácil de obtener que el perdón que requieren de sí mismos, perdonarse a sí mismos por haber cometido esa atrocidad. Entonces, esto es un proceso que va a evolucionar de formas distintas en dependencia de la persona. Va a evolucionar de formas distintas, pero empieza siempre por la conciencia de pecado, ¿verdad? Y después, lógicamente, todo ese proceso que estoy mencionando, que llevará su tiempo, no es de la noche a la mañana, porque arrepentirme de un pecado tan grave como un asesinato no es como cuando yo, por ejemplo, fui impaciente en un momento de ira, no sé, le grité a mi papá, a mi mamá, y pues sí sé que hice mal, le pedí perdón y me fui a confesar. Está bien, pero un pecado como un asesinato lleva más tiempo madurar ese arrepentimiento y es un pecado que cala el alma, mata hasta cierto punto en el alma del ser humano algo que hay ahí muy dentro, que Dios le ha puesto esa imagen y semejanza de Dios, que ama y que crea, se ve herida por un pecado tan abominable como es el asesinato.
Ya no digamos el aborto, que también es un asesinato de una criatura tan inocente en el vientre de su propia madre y que a veces es llevado a cabo por la propia madre. Bueno, entonces ese sería, hermana Doris, el proceso, ¿verdad? Porque Gracias, Walter. hablando del perdón, Dios no lo limita, ¿verdad? La única condición que Dios pone es el arrepentimiento, es la única condición para obtener el perdón. Si la persona se arrepiente de verdad, el perdón de Dios es inmediato, no está condicionado por nada más que el arrepentimiento de la persona. Sí, Gracias. claro que sí, gracias a usted por comentar. No sé si hay algún comentario, Naivi, ya en YouTube, si alguien puso algo mientras estábamos aquí hablando. No, no hay ningún comentario en YouTube. Hoy están calmaditos los hermanos de YouTube, ¿verdad? También un saludo para todos los que nos están viendo a través de ese medio, ¿verdad? Un saludo para ustedes. Bueno, no sé si alguien más en Zoom quiera comentar. Sí, hermano Walter, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hermano Fermín. Sí, ¿qué tal? Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches. Hermano Fermín de aquí de México también. Lo escuchamos. Sí, mire, antes que nada, pues agradecerle por su tiempo y por la dedicación, porque pues sabemos nosotros que pues hay que darle su tiempo para desmenuzar y darnos a conocer todo esta riqueza que nos está regalando. Definitivamente, a título personal, eh, es muy productivo para mí, porque, como Bendito sea Dios. decía, un sacerdote, al tener estos tipos de temas, pues también uno se entristece porque piensa y reacciona uno al decir que al escuchar este tipo de temas, como decía el padre, cada vez que yo escucho sobre esto, me doy cuenta de qué tan lejos estoy del reino de los cielos, y eso es pues creo yo que es un acto de humildad, ¿no? Decir, Señor, pues no he hecho las cosas bien, no voy por el camino correcto, y es un momento de frenar esta vida que a lo mejor muchos de nosotros podamos llevar tan desenfrenada, ¿no? Eso es de agradecerse, definitivamente es de agradecerse. Y también, como decía en un momento, en alguna ocasión que tocaban algún tema, creo que con Fray, definitivamente al estudiar todo este tipo de cosas, más que atemorizarnos o por morbo, definitivamente vamos a encontrarnos al final o a la conclusión de cada tema o al final de cada tema en general, pues todo desemboca a la infinita misericordia de Dios, ¿no? Que el Señor tiene a bien hacer todo tipo de cosas, todo tipo de acciones, y lo manifiesta definitivamente en su iglesia para que nosotros podamos salvarnos. Desgraciadamente, Así. como decían las Sagradas Escrituras, que le preguntaban al Señor, es cierto que no todos se salvan. Yo me imagino que con mucha tristeza el Señor pues dijo que sí, o sea, desgraciadamente sí. Pero con estas armas, con estos temas que cree, y bueno, yo lo digo a título personal, que créame que nos ha venido fortaleciendo y reconfortando y darnos como que ese plus para poder desenmascarar de alguna manera las artimañas que tienen muy bien fraguadas o muy bien definidas el demonio. A mí en lo particular me ha hecho toparme con alguna situación y decir no, y tener esa fuerza para, pues para dejar muchas manías que me han llevado a cometer faltas de toda índole, ¿no? De todo tipo. Más que nada, pues es agradecerle definitivamente que el empeño, como decía al principio, y el entusiasmo, porque mi esposa igual se acercó y se quedó un rato porque pues con sus actividades y todo, y pero como me vio muy centrado, dijo, bueno, vamos a dejarlo que se concentre, ¿no? Y yo la verdad que le reitero, le vuelvo a agradecer muchísimo a usted y a todos los sacerdotes que de alguna manera ponen su empeño para ayudarnos en este camino que se torna en muchas ocasiones muy difícil, sobre todo en lo personal para mí, ¿no? Yo, como usted bien sabe, tengo una situación personal en mi trabajo muy difícil,
que escuchando todo esto, viendo y siguiendo los temas de todo lo que comenta, me doy cuenta que parece ser que a lo mejor el demonio trata de propiciar algún descontrol sobre mí, pero al fin de cuentas, siempre la misericordia de Dios, la fortaleza de su palabra, de sus enseñanzas y de todo lo que nos regala, pues es lo que nos da esa fuerza, ¿no? Para seguir adelante y hoy por hoy, como siempre he dicho, me llevo algo nuevo. Hoy por hoy, le pido ese perdón a mi Señor por todas las inequidades que he cometido en el transcurso de mi vida y no se diga el día de hoy, ¿no? Porque pues también hoy tuvo sus propias situaciones personales. Hermano, le agradezco muchísimo y que Dios me lo bendiga y ojalá pues también nos dé a nosotros la fortaleza para seguir abriendo no solamente el entendimiento de la cabeza, sino nuestro corazón a todas esas enseñanzas y palabras que ustedes nos regalan, como personas que están en el camino de Dios un poco más cerca que nosotros. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Sobre todo gracias al Señor, ¿verdad? Porque esto es obra de Dios, que yo exista, que yo me haya preparado en este camino, que yo esté aquí delante de ustedes. Todo es obra y gracia de Dios, ¿verdad? Así que bendigamos al Señor por estas oportunidades maravillosas de formarnos y agradezco pues de que estas enseñanzas, estas catequesis estén dando su fruto, ¿verdad? Sí, varias personas me han comentado al respecto y pues con una sola persona que estas catequesis, por muchas que sean, con una sola que haya servido a un alma para por lo menos acercarse más a Dios, ya es un fruto inmenso. Como yo les repito, pues no he andado buscando a través de estos medios ni fama, ni suscriptores, ni nada. Te invito a suscribirle a la gente, es para que esté pendiente del material y se pueda formar, se puedan enriquecer de estos conocimientos, pero no para que me sigan, porque el ser humano es frágil y es motivo de escándalo. Si yo en este camino como ser humano que soy no lo permita Dios, me llegar a equivocar en algún momento, pues ustedes no me siguen a mí, siguen a Cristo, siguen al Señor y es lo que siempre les voy a decir, lo que siempre les voy a insistir. Y si un día llegase yo a fallar, pues votenme a mí, no me importa, pero las enseñanzas son las de Cristo y las de la iglesia. Yo les enseño cosas de la iglesia, no mi opinión personal, para que así no se desacredite en base a un escándalo o un mal testimonio de vida lo que es la enseñanza de la iglesia, lo que es la enseñanza del Señor, porque esta enseñanza no depende de mí como persona, depende del Señor que nos lo ha revelado a través de su palabra, a través de su iglesia. En Él pongan siempre la mirada y oren por mí, porque necesitamos mucha oración, necesitamos la gracia de Dios cada día, en cada momento que nos asista, porque si Dios no nos tiene de su mano, hermanos, caer es facilito. Traicionar a Dios es facilito. Por eso pidamos su gracia constantemente, no solo para este servidor, sino pues para los sacerdotes del mundo entero que, créanme, en este camino se pasan grandes dificultades. Siempre por eso pido su apoyo, sobre todo en oración. Oren por nosotros y que Dios pues también a ustedes me los bendiga. Les agradezco a todos su participación. Si gustan, vamos pues a finalizar esta sesión con un momento de oración, como lo hacemos siempre. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Señor Dios nuestro, queremos darte infinitamente gracias por habernos permitido vivir esta sesión formativa. Gracias por cada conocimiento que tú nos permites ir adquiriendo. En tus manos ponemos, Señor, todo cuanto aquí hacemos, para que con ello te glorifiquemos siempre a ti, Señor. Que todo cuanto aprendamos lo podamos aplicar en nuestra vida personal, para bien propio, pero también para un sumo bien en la comunidad, en nuestra familia, en los que nos rodean, Señor. Que nuestra Madre nos asista siempre con sus ruegos maternales y amorosos. Que los santos y los ángeles también intercedan para obtener las gracias que de ti necesitamos para día a día sobreponernos a las luchas y situaciones que nos tocan vivir. Señor, te amamos, te glorificamos y te damos gracias.
que todo lo que hagamos siempre te tenga a ti como a su única fuente y como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cumpi libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidia diaboli esto presidium. Impere diri Deus supplice te precamur, tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, de perdición en animarum pervagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos ustedes, queridos hermanos.